Es un gusto estar con ustedes en otra entrega más de este canal. El día de hoy les traigo una de mis películas favoritas de todos los tiempos. No tiene gran profundidad, no tiene gran ciencia, pero si la estudiamos a fondo, si la estudiamos a profundidad, podemos encontrar un análisis esotérico más que interesante y muy perturbador. Me refiero a esa película que no hizo ruido, que no hizo mayor escándalo cuando salió, como muchas de ellas en ese tiempo, pero que ahora por alguna razón es bastante popular, y me refiero a The Lost Boys, un film de Joel Schumacher de 1987. Por alguna razón, como ya les dije, esta película es ahora mucho más conocida que lo que fue en su tiempo. Hubo de hecho secuelas en DVD y un sinnúmero de referencias se han hecho dentro de la cultura pop. Sin embargo, si consideramos el hecho de que Joel Schumacher es un director bastante polémico, quien aparentemente tiene conocimientos ocultistas y que aplica dichos conocimientos esotéricos en sus películas, tales como la numerología. Ejemplo es en su película del 2007, El número 23. Así, también en otra línea tenemos anillos de abuso ritual con menores y otros crímenes. Y considerando estas dos vertientes, mis amigos, yo creo que está más que justificado echarle un vistazo esotérico a The Lost Boys. Si eres nuevo en este canal y aún no te has suscrito, suscríbete al canal ahora mismo. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros especiales. La trama de The Lost Boys es simple. Se centra alrededor de una mamá divorciada llamada Lucy y sus dos hijos, Michael, protagonizado por Jason Patric, y Sam, Corey Haim, quienes fueron forzados a mudarse a Phoenix con su abuelo hippie bonachón. La familia, en cuanto va entrando a Santa Clara, Michael advierte un aire de peligro en el ambiente. Y es que vaya, al ver un anuncio pintado detrás de un espectacular que dice la capital mundial del asesinato, pues ya te da mucho que pensar. David Kiefer Sutherland es el perro alfa de una banda de raterillos locales, una clase de vampiros blancos, miembros de una cofradía secreta liderados por su sacerdote Max, protagonizado por Edward Herrmann. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han visto esta película, así que no voy a profundizar en datos de la trama. Según Jay Dyer, en su libro Esoteric Hollywood parte 2, en la página 228, dice que The Lost Boys, en un nivel, la referencia es a J.M. Barrie, el autor de Peter Pan, pero también hace referencia al tráfico humano y literalmente niños perdidos. De esos que vemos en los pósters, los niños perdidos, niños desaparecidos. Vemos escenas incluso donde la comunidad pega anuncios de niños desaparecidos, y estos son los Lost Boys. Santa Clara es hogar de cultos vampíricos que devoran a sus víctimas, y la mayoría de ellos son niños y adolescentes, mis amigos. Y esotéricamente vemos muy significativo los nombres de los personajes principales. Michael, por ejemplo, nos recuerda al arcángel San Miguel, a Sam nos recuerda a Samael o a Satán, y a Lucy a Lucifer. Similarmente, Michael conoce el nombre de su crush, llamada Star o Estrella. Se enamoran, Michael le avienta la terapia de que sus padres eran hippies y que casi le ponen Moonchild. Y aquí Moonchild es una referencia, según Jay Dyer, al famoso libro de Aleister Crowley, Moonchild o Niño Lunar. Y este libro se trata de posesiones demoníacas y cómo alcanzar el estado de poseso a través de rituales esotéricos. Y más precisamente hablando, a través del sistema de la magia sexual Magic, la misma que usaban los Beatles, Jane Mansfield, Sammy Davis Jr., los Doors, entre otros. En esta entrega podemos ver dos líneas predominantemente esotéricas, una línea nativa americana y otra línea egipcia. De hecho, Lucy usa un disco solar en su cuello y el hogar del abuelo está lleno de arte nativo americano. Vemos un ojo que todo lo ve en la tienda de cómics, en donde Sam conoce a los hermanos Frog, el cual sugiere masonería o brujería. Y mientras que los hermanos Frog hacen su representación de la verdad, la justicia y la manera americana de hacer las cosas, Sam comienza a notar sincronicidades bizarras entre lo que está leyendo en sus cómics y lo que está pasando en la vida real.
Mientras tanto, y por otro lado, Michael está a punto de descubrir que va a ser el primer sacrificio humano de su crush Star. Y advierto a mis suscriptores, la noción de sacrificios humanos no es nada nueva, mis amigos. Esto pasa en los cultos más serios según Jay Dyer y otros investigadores. Falta recordar las palabras que decía Isaac Kappy al respecto, que por obvias razones, por monetización del canal, no voy a poner lo que Isaac Kappy ya nos advertía. Y en esta película lo vemos, por eso quería traer a colación The Lost Boys. No es ningún secreto que Corey Haim y que Corey Feldman fueron torturados y fueron abusados por pedófilos de la industria de Hollywood, por productores y por hombres muy poderosos, entre los que figuran Charlie Sheen. Y estas declaraciones no lo digo yo, lo dijo Corey Feldman hace un par de años. Tomando todo esto como un importante marco conceptual, ahora podemos ver la iniciación de Michael desde la perspectiva correcta. La iniciación de Michael, aquí vemos que Michael es inducido a beber sangre y a tomar alucinógenos. Y mientras Michael es inducido a este tremendo viaje que resulta en la alteración de su psique y que esto lleva a un estado de posesión satánica mientras va cayendo en una espiral de oscuridad que culmina con un ritual sexual, con un ritual de magia sexual con su crush Star. Max revela, por otro lado, Max, recuerden que es el jefe de los vampiros, revela su verdadera identidad a Lucy, la mamá de Michael, y la invita a renacer su familia dentro de una nueva familia vampírica. Y este concepto de familia nos recuerda mucho al concepto de familia de Charles Manson. La familia californiana asesina por naturaleza, la familia de Charles Manson. Y también tenemos la referencia de otra familia, la familia Children of God, los hijos de Dios, ambos cultos envueltos en lavado cerebral de niños adolescentes y tráfico sexual infantil. De hecho, mis amigos, The Children of God fue una escalofriante secta en la que creció el actor Joaquín Phoenix. Así es, Joaquín nació en San Juan, Puerto Rico, bajo el apellido Bottom, y mientras sus padres eran miembros de Children of God, un culto creado por el ex pastor David Brandberg, conocido por haber sido acusado de pedofilia. Las creencias de Children of God eran una combinación del movimiento por el amor libre de los hippies y algunas ideologías cristianas. Este grupo predicaba sobre el fin del mundo, la salvación y una revolución espiritual. Sin embargo, años más tarde se conoció que al interior del culto también se incentivaba la prostitución, el incesto y el abuso a menores. Exmiembros de esta secta han asegurado que se les enseñaba el sexo libre como una expresión de amor hacia Dios y que incluso este era practicado con niños pequeños. Pese que a Joaquín nunca se ha referido concretamente a lo que vivió en ese lugar, su fallecido hermano mayor, River, confesó en una oportunidad que su primera experiencia sexual ocurrió a los 4 años cuando era parte de este maldito y escalofriante culto asqueroso. Y es que, mis amigos, solamente hace falta escuchar las declaraciones de Corey Feldman y las declaraciones de Isaac Kappy que hicieron, las denuncias que hicieron a través de sus redes sociales, las denuncias que hicieron a través de sus documentales y, está por demás decir, el asesinato tan misterioso y escalofriante a Isaac Kappy después de denunciar estos círculos en Estados Unidos. Yo quiero leer tus comentarios, todos los comentarios los leo, a todos los comentarios les doy corazón. Quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios porque The Lost Boys me pareció la oportunidad perfecta para sacar a colación este tema que ya hace mucho no lo tocamos en este canal. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. That's the biggest problem for children in this industry. The casting couch even applies to children. Oh yeah. Not in the same way. It's all done under the radar. Nobody talks about pedophilia. It's the big secret. And it's widespread? Oh yeah. I was surrounded by them when I was 14 years old. Surrounded. Literally. Didn't even know it. It wasn't until I was old enough to realize what they were and what they wanted and what they were about and the types of people that were surrounding me till I went, oh my God, they were everywhere like vultures. Vultures who Feldman says abused him and his best friend, the late child actor Corey Haim, his co-star in The Lost Boys. Well, what happens if my mom is dating the head vampire? Feldman says the trauma of that pedophilia contributed to Haim's death.
There's one person to blame in the death of Corey Haim, and that person happens to be a Hollywood mogul. And that person needs to be exposed, but unfortunately I can't be the one to do it. But the person that knows who did it and knows who he is watching right now, I guarantee you. Yeah. Intriguing. Yeah. There was a circle of older men that surrounded themselves around this group of kids. And they all had either their own power or connections to great power in the entertainment industry. Eso es todo por el día de hoy, mis amigos. Espero que este videoprograma haya sido de su agrado. Si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete, toca la campanita y comparte este video, porque la meta es llegar a 2000 suscriptores a finales de este año, y yo sé que con tu ayuda lo voy a lograr. Con la ayuda de Dios y con que tú compartas mis videos, es un hecho que lo voy a lograr. Muchísimas gracias y hasta la próxima.